Bueno, hoy es neuroarquitectura. ¿Ven? Verónica está entrando ahora, vamos a dejarla entrar. A veces también el PowerPoint después lo tengo que cortar. Y arranco con esto. Esto tiene que ver con la Gestalt, con aquello que enseñábamos, y yo lo aprendí cuando ya estaba hecho, digamos. Iba a decir en el año 40 enseñábamos esto, pero bueno, la Gestalt, 40, 50, un poco antes también. Generalmente hacíamos un ejercicio rápido para que cualquier alumno, docente, pudiera entender cómo la forma incide en nuestra comunicación. Si yo les digo a ustedes, a cada uno de ustedes, piénsenlo interiormente, que una de estas dos figuras se llama baluba y la otra se llama taquete, era lógico y era muy fácil saber que taquete era la A y baluba era la B. Bien, esto hoy se sabe desde la neurociencia. Siempre tengo miedo cuando entra un número así, no se registra, pero bueno. Desde la neurociencia se sabe que nos activa una amígdala cerebral que tenemos y nos pone en peligro. Es decir, cuando nosotros diseñamos elementos puntiagudos en punta, generan una tensión que el arquitecto, la arquitecta, lo puede hacer justamente intencionadamente para llamar una atención. Pero esto, en una casa, por ejemplo, en un hogar, en algunos lugares, puede llegar a traer ciertos sistemas de tensión que podría ser estrés, ira, peleas, etc. Me dispara un poco esta imagen. En cambio, Zaha Hadid, hermosa Zaha Hadid, trabajaba completamente al revés. Arrancó primero con el deconstructivismo y con formas muy en punta, donde ella misma decía, no hago ningún diseño a 90 grados, de último podría ser 91, 92 o 45 grados, o 35 grados, pero nunca una línea recta a 90 grados. Y después obviamente se pasó a este tipo de arquitectura. Este tipo de decisiones son las decisiones que hacemos los diseñadores. Y vamos a dejar entrar a Marta. Y esto es la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, algunos han estudiado ahí, otros no. Y hace mucho tiempo ya hicimos un espacio de relax. Hoy vamos a ver cómo la neuroarquitectura empezó a cambiar, modificar lo que prácticamente el ser humano necesita. Entonces, lo importante, lo primero es las siguientes preguntas. ¿Puede el espacio condicionar cómo nos sentimos? Y miramos el lugar, y probablemente si lo pintamos de rojo, bueno, esto ya también está descubierto y sabido por los neurosensores que se colocan en el cerebro, desde afuera, ¿no? Hay unos collares que se colocan acá que manejan el latido del corazón, hay unas pulseras, entonces 100, 200, 300 practicantes en Harvard, en todos lados, viven experiencias de este tipo. Y obviamente, si le pintamos de rojo, como Caro Cuore, ¿se acuerdan los locales de Caro Cuore? Piso rojo, cielo raso rojo, paredes rojos, ropa interior blanca, ¿no? Pero claro, eso genera una tensión terrible, lo sabemos. O sea que, ¿puede el espacio condicionar cómo nos sentimos? Sí. ¿Puede el espacio mejorar o empeorar nuestra conducta? Sí. Tenemos espacios cálidos que los generamos desde los cálidos y hay materiales cálidos, madera, hasta la misma piedra, eh, ladrillo a la vista, que son cálidos de alguna manera, alfombras para poder pisar calentito, y hay materiales que son fríos. Entonces nosotros elegimos el material de diseño para hacer mejores nuestros proyectos. Hoy esto lo saben hasta nuestros clientes. Y esto hace al final, ¿puede un ambiente modificar nuestra mente? Sí. Ya se ha descubierto desde la neurociencia y en estos últimos 20 años, ahora vamos a entrar en eso, de que sí, la gente cambia y modifica su mente de acuerdo al lugar donde vive. Hoy la ciencia nos ofrece estos datos, ¿no?, para relacionar nuestro entorno. Explica cómo el espacio creado modifica nuestras emociones, pensamientos y conductas. Les digo más, en algún momento vamos a ver que algunos arquitectos están diciendo, habría que ya hacer, lo vamos a ver en un video, como un juramento hipocrático, sabiendo de que nosotros le podemos hacer daño a la gente con nuestros diseños. Y por otro lado lo podemos hacer, en la mayoría de los casos, en formas divinas y fantásticas. Acá les muestro un ejemplo típico, y lo vamos a ver hoy, en principio, en hospitales, clínicas, lo vamos a ver en educación, lo vamos a ver en trabajo y lo vamos a ver en gastronomía, cómo realmente
el uso de la nueva arquitectura del siglo XXI hizo que estos espacios muy lindos, a mí me gustan los cafés de barrio, pero el café de barrio con las sillas de esta manera, el mozo caminando, probablemente un poquito de olor a humedad, ¿no? No tiene nada que ver con un Starbucks, donde tenemos lugares para sentarnos cómodamente, como si fuera el living de nuestra casa, que hay enchufe para cargar celulares y todo, donde uno puede ir a servirse lo que quiere y vuelve, donde hay mesas grandes donde se reúnen 20 personas directamente. Es decir, esto cambió en este momento y vamos un poquito adelante. La neuroarquitectura es de alguna manera todos los conocimientos de la neurociencia, más obviamente los aportes de la arquitectura. Y ahí vamos a ver que los chicos en una de esas viven en espacios educativos completamente distintos porque obviamente cambió la pedagogía. Esto ya hace más de 100 años, ¿eh? Las escuelas Waldorf, las escuelas Montessori, por ejemplo, en todo el mundo, enseñanza Montessori en Argentina también es muy importante. Y obviamente apelan a los 5 sentidos, que tienen que ver justamente con trabajar esto que estamos diciendo del concepto de la arquitectura multisensorial. Ya no es solamente la forma, me gusta, no me gusta el color. Puede haber aromas, una planta de jazmín en el patio del lugar que cuando abrimos las ventanas entra tranquilamente a nuestra casa, aromas, puede ser movilidad, una pecera con peces, o sea, con algo que se vaya moviendo, el humo también de un hogar, por ejemplo. Trabajamos con la multisensorialidad. Y en el antiguo diseño arquitectónico, hablemos del siglo XX, si quieren, aunque obviamente ya en la última etapa del siglo XX estas cosas las manejábamos desde la Gestalt, por ejemplo, estoy recordándome de Barragán, por ejemplo, con justamente la multisensorial, me estoy acordando de la Bauhaus, con un pintor que les recomiendo, tengo todo un PowerPoint de esto de color, que tiene que ver con ITTEM, I-T-T-E-M, que después Barragán lo va a tomar, 40 años después, con unos colores muy saturados, pero para generar una memoria visual, que a partir del año 2003 o un poquito antes, la neuroarquitectura empezó a decir, sí, la gente recuerda ese lugar, porque obviamente le generamos un recuerdo importante. Fíjense lo que eran las escuelas, los hospitales, las oficinas, por ejemplo, y los espacios gastronómicos. Así que vamos a entrar un poquito en esto ya, ¿no? Y ahora más que nunca en todos los lugares donde habitamos. Lo primero, el concepto de escuela. Y sí, era esto, y era súper modernas, es decir, hasta ahora cuando ocurrió lo del COVID, recordaba que Sacriste, hace 70 años atrás, 80, hizo escuelas muy modernas, justamente muy ventiladas, con mucho vidrio, justamente porque necesitaban que otro tipo de virus, bacterias, estén limpias. El racionalismo nos llevó a eso, a carencia de ornamentación para que no se junten ni hongos ni mohos. Era una arquitectura sanitaria, además de otras cosas más, ¿no? Pero básicamente esta carencia de ornamentación ayudaba. El tema de los pupitres, el tema del profesor dando la clase y todos mirando, bueno, todo eso cambió. Y ni hablemos hoy en día lo que se llama el aula invertida. El aula invertida, y me voy de tema ahora un poquito, el aula invertida es cuando el docente, por ejemplo, la profesora que está ahí arriba de pantalones grises, da la clase por internet y después cuando vienen al aula, el docente trabaja con los alumnos el ejercicio. La forma antigua del siglo XX, y en muchos lados todavía, es que la profesora da la clase, le da la teórica de ecuaciones, y después tienen que ir a la casa a hacer el trabajo práctico. Y lamentablemente en la casa, ni papá ni mamá se va a hacer una ecuación y trigonometría, y entonces el chico o aprende o va medio sin saber. Hoy en día, con las capacidades virtuales, bueno, podemos dar una clase por internet y después cuando vienen al aula presencial, trabajamos para que aprendan el ejercicio. Esto es mucho más allá de esto. Miren, a mí me pasó, yo era regente de enseñanza técnica de una escuela y no sé, en el año 2000 en Palermo cambiamos todos los pupitres, igual nosotros éramos una escuela de excelencia. Y yo le dije a los profesores, miren que se cambió, ya no, ahora son mesas para 6 personas, y alumnos, y algunos van a estar de espalda, como en la Facultad de Arquitectura. Es decir, son 6 o 8 alumnos por lugar, y entonces el profesor de alguna manera tiene que estar ayudando a los alumnos. Y entonces las escuelas
se trata de hacer escuelas donde los chicos no quieran irse. Esto vino mucho de Finlandia. Este tipo de muebles yo ya lo tenía en el año 1980 más o menos. Porque este tipo de equipamiento me permite armar así, como para que 6, 7 alumnos nos miren a una sola persona o se unan entre ellos. Este equipamiento es muy, muy flexible, este tipo de cosas, que ya no es ni el pupitre ni lo otro. Esto es realmente la neuroarquitectura, que ya la veníamos haciendo, no con el nombre de neuroarquitectura, pero era esto. Lo sensorial, trabajar los colores, armonía por contraste en este caso, y evitar esto, que los chicos se aburran. Se arman rincones directamente cuando el tema es muy chico, digamos, tipo jardín de infantes, y esto va dando lugares a esto. Antes el lugar de guardado era esto, y ahora se genera esto. En las escuelas que ya han cambiado, obviamente, esto no es en todos lados, ni en todo el mundo, pero sí, en muchos lugares es un lugar de alegría, de encuentro. Un lugar que tiene mucho que ver con el verde, y hoy vamos a ver que otra de las claves de la neuroarquitectura es esa necesidad permanente que tenemos como seres humanos del verde. No sé si tengo por ahí el video, tengo como 80 videos, puse algunos, donde sí explica un neurocientífico que nosotros desde lo primitivo siempre teníamos un contacto con el verde. Y hace 100 o 200 años, donde empezó la era industrial, empezamos a vivir como 80 o 90% del día en lugares de trabajo y lugares de la casa, medio cerrados y con poca posibilidad del verde. Entonces, incorporar el verde en la casa, van a ver que es otro elemento de la bioarquitectura que obviamente lo voy a hablar. El tema de los techos que nos cobijen, no techos derechos, sino techos que nos contengan. Este es el concepto de cóncavo y convexo, es decir, espacios cóncavos que nos contengan. Los colores directamente y los lugares donde los chicos puedan crear. Estas son, de alguna manera, los aportes de la neuroarquitectura a la ciencia y la educación manejado con pedagogos. Las texturas, fíjense en el concepto de la madera, es muy importante. Y el espacio que vamos a hablar hoy también, de lo que es el espacio social y el espacio íntimo, privado, aunque uno esté en comunión con los demás, tener su lugar para estudiar. Son elementos importantes que no tienen que ver con esa, me gustaría ahora volver a la primera imagen, donde tenemos todo uno atrás del otro, los chicos como haciendo fila. Esto ya no es así, se manejan de otra manera. A veces algunos pueden decir, uy, es muy chocante, muy fuerte. Bueno, bajemos los colores, no hay problema, depende del lugar. El tema de trabajar de esta manera, que son colores distintos y alegran un poco esa jornada gris de mucho trabajo. Estos son arquitectos de la neuroarquitectura que producen este tipo de proyecto, de diseño, el contacto con las texturas. Ahí tenemos el tema de la educación.